noches. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Como les digo a mis feligreses, ¿bien, bien o bien mal? Pues tenemos hoy en esta noche el privilegio de tener al padre Alejandro Solalinde Guerra. Pues desde el trabajo que se ha hecho en México con los migrantes a partir de que se inició una obra más o menos por el año 2000, que México se estaba viendo que había un gran problema. Entonces se empezó a trabajar en todo México. Empecé, gracias a Dios, a ir incorporando y ir conociendo a muchos amigos y mucha gente que se estaba uniendo a la causa de los migrantes. Y poco a poco fui conociendo a un sacerdote extraordinario como hay muchísimos. Ustedes no tienen tal vez una idea, después Alejandro se nos va a decir ahorita, de cuánta gente está trabajando en pro de los migrantes. No nada más con voz, no nada más ante los medios. Está allá en las vías del tren, está allá en la maleza, en las más oscuras vías. Muchísima gente. Claro, tiene al frente a alguien que está coordinando. Y así fuimos conociendo a Alejandro Solalinde poco a poco, la obra de él, su biografía como persona, como sacerdote. Pues hay expresiones que ustedes la busquen, mucho hablar de él. Pero lo tenemos aquí entre nosotros y hay que darle gracias a Dios para que podamos pues aprovecharlo. ¿Cómo va a estar el día de hoy? Él va a exponer más o menos unos 20 o 25 minutos sobre algo propio, que es la cuestión de la vida migrante, de la migración, la vida de fe. Y por lo menos a los que tienen las carpetitas por ahí están preguntas. ¿No hay? A ver, chavos, estén por ahí listos los pasillos, porque el padre Alejandro está abierto a responder todo lo que le pregunten. No nada más lo del tema de la exposición, sino también todas las inquietudes que ustedes tengan, ¿sí?, en torno a lo que es hoy el tema. Pero más que nada, si ustedes tienen alguna inquietud, se va a dar un gran espacio a las preguntas. Y de verdad, por experiencia se los digo, no todos los días se tiene esta oportunidad. Son privilegiados, aprovechen. Y bienvenido, padre Alejandro Solalinde Guerra. Aquí está parte de nuestra iglesia, de esta parroquia de la Merced, y estamos a su disposición. Estoy muy agradecido con Dios y con ustedes de tener la oportunidad de coincidir esta noche con tantas personas valiosas, sin duda que se interesan por el ser humano y también tienen fe. Quiero hablarles en esta tarde esta noche sobre los migrantes y la fe, sobre esta espiritualidad del camino. Nuestra espiritualidad del camino se centra en un hecho, un acontecimiento, no es un fenómeno, es un acontecimiento en la población hoy en día. 214 millones de personas en el mundo se están desplazando y están moviéndose en una migración forzada. El migrante
el que sale transmigrante, el que atraviesa un territorio, inmigrante, el que llega, migrante en retorno, el que regresa, migrante circular, el que vuelve y se regresa y vuelve allí, y lo vuelve a retornar y se vuelve a retornar. ¿Se oye bien ahí? ¿Se oye bien? Entonces, déjenme decirles que donde sacamos nosotros un ejemplo de fe de la migración, de esta migración que se hace camino de fe, es de Jesús. Antes se hablaba de dos historias, la historia humana y la historia de salvación, la historia sagrada, la historia religiosa. No, existe una sola historia, una sola. Y esa sola historia es historia de salvación. ¿Por qué? Porque en esta historia irrumpe Dios, se mete en nuestro camino y nos acompaña. ¿Cómo sabemos que somos gente del camino? Jesús, nuestro Maestro, es gente del camino. Jesús es el migrante más famoso de la historia. Él vino del Padre, ¿verdad? Se encargó de nosotros, aceptó nuestra condición humana sin ninguna condición y empezó a vivir los años de su vida en vida migrante. A unos meses apenas de haber sido engendrado, ya fue, su madre lo llevó a Judea para servir a su tía y encontrarse con su primo Juan Bautista que tenía como precursor. Después vuelve a ir a Nazaret y tiene que ir a Judea para ir a Jerusalén para el empadronamiento, el censo que mandaba César Augusto. Nosotros sabemos que Herodes, el rey de Israel, siente una amenaza en Jesús acerca de su poder, y entonces se da la tarea de perseguirlo. Como no lo encuentra, asesinan a muchos niños, pero Jesús tiene que salir en calidad de exiliado político. Esta categoría migratoria se da a las personas que están en peligro de muerte por causas políticas. Era la condición de Jesús. El rey Herodes lo ve como una amenaza política, por eso busca para matarlo, para protegerlo, su padre se lo lleva a Egipto. Y hace una migración, una emigración y además un exilio. Llega a un lugar extraño, con una lengua diferente, unas costumbres totalmente diferentes, y ahí tiene que permanecer hasta que muere Herodes, donde después se vuelve a regresar y se convierte en migrante en retorno. Va a Nazaret, y en Nazaret crece. Cuando empieza la vida pública en Galilea, en Capernaum, ahí empieza una vida itinerante, es decir, una vida migratoria e interna, como la que nuestros hermanos y hermanas indígenas tienen cuando salen de sus lugares de origen y se van a las ciudades o se cambian a otro lado. Así permaneció Jesús hasta que finalmente, después de terminar un recorrido por varios países que hoy ya llamaríamos lo mismo Turquía, Siria, Líbano, Jordania, Israel, Egipto, vuelve a Jerusalén, donde alguna vez habría pasado, donde lo habían presentado de niño. Y esa última semana va a ser el último movimiento migratorio, puesto que Jesús muere en esa ciudad donde no nació, donde no se crió,
y donde sus padres prácticamente no tenían un trabajo. Bueno, el último movimiento lo inicia de sur a norte con la ascensión. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Miren, yo quiero que se imaginen un Jesús dinámico, un Jesús misionero. Ustedes acaban de presentar en la misa un evangelio importantísimo que nos cuenta Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Lo pueden ver ustedes, donde Jesús no lo puede evitar, no lo pudo no poner el evangelista Lucas, pero las mujeres iban con él, mujeres como María Magdalena, Susana, Juana, la mujer de Cusa, la administradora, y otras muchas mujeres que lo seguían. Los evangelios nos dan cuenta de esto. ¿Quién iba en esa experiencia misionera de Jesús? Iba la gente, hombres y mujeres, iban con él. Él rompió el esquema e hizo del discipulado exclusivo para los hombres, hizo un discipulado mixto y enseñó la peor camino para su colegio apostólico, colegas iguales, para que se acostumbraran a la presencia de la mujer. Le dedica tiempo a ellas, las llama, y ellas fíjense lo que hacen. Estas mujeres que compartieron el camino con él, compartieron fatigas, insolaciones en el desierto, falta de alimento, de agua, de rechazo en algunas comunidades. Después llegó la semana última de la vida de Jesús y se decía a la gente: van a subir a Jerusalén, subirán, se atreverán a llegar a Jerusalén sabiendo que en ese lugar lo esperaban con muerte, porque todos tenían seguro que Jesús entraba a Jerusalén, pero no iba a salir vivo, y como fue. Y dicen los evangelistas que las mismas mujeres que lo habían estado siguiendo desde Galilea, desde ese tiempo misionero, subieron con él a Jerusalén. Estas mismas mujeres se atrevieron a romper la valla cuando Jesús iba camino al Calvario, se encuentran con él, dialogan con él, Jesús les contesta y en medio de su sufrimiento tiene un diálogo con ellos. Fíjense qué importante es para Jesús la presencia de las mujeres. No obstante eso, a la hora de la verdad, cuando el mismo Pedro, primer jefe de la Iglesia Católica, negó ante una mujer, negó que conocía al Maestro y que además fuera de nada de él. Allí en el Calvario, en la hora en que ya no había salvación para Jesús, las mujeres estuvieron presentes. Dicen los evangelistas que las mujeres que lo habían seguido desde Jerusalén estaban con él ahí, al pie del cañón. ¿Qué valor que necesita, hermanos? ¿Qué valor que necesita a la hora de la hora cuando a tu maestro, cuando a tu gallo te lo están acusando, lo están escupiendo, lo están humillando y lo están martirizando? Cuando solamente falta un poco para matar, estas mujeres estuvieron ahí. ¿Qué valor no tuvieron? El único hombre fue Juan. Ahí estuvo Juan. Los demás se volvieron un poco dormidos. A los 3 días, cuando Jesús resucita, son las mujeres las primeras en ir al sepulcro, sobre todo María Magdalena. Yo quiero aprovechar la ocasión para decirles que María Magdalena no es una mujer pública, como muchos creen. En el Evangelio de hoy de Lucas dice que María Magdalena iba con Jesús, era una misionera inmigrante que iba a acompañar a Jesús y que de la cual Jesús había sacado 7 demonios. La gente está equivocada, pero fue un error. Un papa que le da media
no le da media, bueno, sí le da media, confunde estos dos textos de María Magdalena con la pecadora pública que fue sorprendida en adulterio. La confunde. Pero en realidad, ¿cómo poder traducir que Jesús había sacado 7 demonios de esta mujer? ¿Quién era ella en realidad? Sacó 7 demonios porque hay que decirlo, le costó su trabajo a Jesús el ganar para su reino. Qué difícil fue, porque ella era rica, porque era una mujer muy inteligente, era una líder extraordinaria. Le costó trabajo convencerla. Fue una lucha, yo me quiero imaginar, una lucha entre Jesús y esta mujer, porque esta mujer tenía un estado, esta mujer tenía mucho dinero, y seguramente le costó trabajo dejar esa vida, esas comodidades. Déjenme decirle que hace poquito fui a una diócesis, y platiqué con un sacerdote que tiene muchísimos estudios, tiene doctorado, pero además tiene un grado de responsabilidad en el organigrama diocesano. Es un sacerdote que tiene un alto puesto en la diócesis. Y después de que hubo una plática, después de una parte, me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú dices lo entendemos perfectamente bien, pero te digo, aquí vemos como hermanos, nos da miedo. Nos da miedo dejar comunidades, nos da miedo dejar privilegios, nos da miedo dejar esta vida, porque finalmente es la que hemos tenido. Regreso a María Magdalena. María Magdalena, una vez que se convence de que la propuesta del reino es verdadera, porque Jesús no habla de otra cosa más que del reino de Dios. Y esta mujer lo entendió. Cuando ella lo entiende, cuando Jesús resucita, es la primera testigo de esta resurrección. Y oiga, no solamente fue parte del colegio de los discípulos y discípulas de Jesús, es la primera apóstol en anunciar la resurrección. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, no fue ninguno. Fue una mujer y fue María Magdalena. Eso no puede borrarlo de los evangelios. Así es que María Magdalena es una líder que sin duda después va a tener que buscar su propio espacio en la vida de Jesús. Pero bueno, Jesús entonces, ¿verdad? Hace esta escuela para la vida migrante. Pero fíjense por favor que para entender el reino de Dios es necesario ponernos en camino. Si alguien no se pone en camino, es decir, no físicamente pone su equipaje, su maletita y mañana se va no sé a dónde. No, ponerse en camino es abrirse, es la espiritualidad del camino. No apegarse a nada, tener muy claro que de aquí nadie se va a llevar nada. ¿Sí? Nuestra vida es corta. Tenemos una sola vida y vale la pena vivirla bien. Vivirla bien no es tener muchas cosas materiales y muchas comodidades. Vivirla bien significa para nosotros compartir y disfrutar a los hermanos y a las hermanas. ¿Sí me explico? O sea, saber que Dios nos ama, que nos quiere mucho, pero también con ese mismo amor, amar y dejarnos amar de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Finalmente, el dinero es un medio, solo un medio. Y es necesario, a lo mejor sí, tener unas cositas que nos acompañen mientras vamos de camino, pero no aferrarnos a ellas. Todo pasa, el poder pasa, el dinero pasa, la fama pasa. Todo finalmente pasamos. Y Jesús nos dice que lo importante es atesorar cosas en donde no se destruyen, allá en el cielo. Y todo lo que nosotros podemos atesorar es lo que vemos. Y lo más valioso no es lo que vemos de aquí, sino lo que nos lleva a nosotros mismos. Yo termino diciendo
que si Jesús nos hubiera dicho que su proyecto del reino es un proyecto que se puede hacer por correspondencia, nos hubiera dejado su mail, su correo, pero eso no es así. Él nos demostró que en el camino se baja, se sale, se convive, se comparte. Los mejores momentos de Jesús fueron en las comidas. Si se atreve a comer con una persona, es porque la acepta. Y él buscaba a lo peorcito, a lo más pecador, para demostrar que la misericordia de Dios es gratuita y es incondicional. Dios no nos pone condiciones, nos acerca como somos, así como somos. La gracia se nos ha dado para actuar, pero a través de nuestro barrio, desde nuestro barrio, de nuestro pecador. Todos somos pecadores y pecadoras, todos. Pero desde ese pecado, desde ese barrio, que se transforma en luz, estamos recibiendo diariamente la gracia de Dios. Yo quiero decirles que nuestra iglesia tiene que volverse a meter al camino. Tenemos que ser una iglesia que camina, una iglesia ligerita, una iglesia que comparte lo necesario con sus hermanos y hermanas. Y no vale la pena perder tiempo en otras cosas que pasan, sino en mis hermanos que junto conmigo van en el camino. Muchas gracias. Si hay algunas preguntas, nos pueden acercar. Los que nos acercaron no, pero más bien en comentarios. Tienen algunas preguntas. Bien, a lo mejor ustedes estaban esperando que el padre les dijera qué hace de la ley, cómo empezó su vida y todo. Pero él lo que quiso expresar lo que es de la migración vista desde la persona de Jesús. Ahora, si ustedes quieren saber, pregúntense lo que ustedes quieren saber, pregúntense lo que quieren saber del trabajo, de esta pastoral, en el mundo, en el país, bajo su experiencia. Pregúntense, este es el momento. Pregunten todo lo que quieran. Pregunta un muchacho del colegio, padre, si alguna vez ha sentido miedo y cómo lo ha resuelto. Sí, por supuesto que he sentido miedo y al principio sentí mucho miedo. En ocasiones también, pero hay algo que me ha quitado el miedo, y es Jesús mismo, un joven valiente, un joven muy claro, muy transparente, que me enseñó que lo más importante es la gente, y que vale la pena arriesgarse lo que sea por la gente. Él decía, ahí está en Juan 10, que él es el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y dice que el buen pastor, cuando ve un lobo, que son esas personas que nos quieren meter miedo, él corre. El mal pastor corre, porque es un asalariado. El buen pastor se queda. A mí me ayudó mucho la fe. Dice Jesús que nos reclamó mucho, eran los evangelios, y vemos que les reclaman a sus discípulos diciéndoles, ¿por qué se asustaban cuando estaba la barca hundiendo? Yo no tenía fe. No estoy de acuerdo con ustedes, hombre de poca fe, esa es su palabra. Y otra cosa que a mí me ha ayudado mucho es el amor. Y yo aquí quiero contestar bien esta pregunta. Bien, yo he aprendido muchísimo a ser quien soy, ¿verdad? Este padre solamente, porque me he dejado formar y me han formado las mujeres. Óiganlo bien, yo de las mujeres he aprendido la forma de amar como Dios.
porque para mí las mujeres son sangran mucho del amor de Dios. Y he visto cómo las mamás defienden a sus hijos, dicen a capa y espada. Y ven lo que sea, hasta se pelean con el hijo condenado, si es que se pasa con ellos, pero dan la vida por él. Entonces, las mujeres a mí me han enseñado cómo afrontar valientemente la defensa de los seres queridos. Nunca me canso de contar una anécdota que pasó en Siberia, ya ven que hace mucho frío, ¿no? Y una mamá, me acuerdo de hace muchos años, pero muchos años. No, yo digo a José, yo tiene tipo en el bebé, entonces todavía, y él decía, como nos dice, que una mamá en Siberia fue a dejar a su hijo a la escuela. Y le salió un oso, alguien oso. Y el oso se va derechito contra el hijo. Y la mamá lo agarró a mochilazos. Pero le dio con tanto coraje, tanta fuerza, que el oso le hizo así y corrió. Eso cuenta el valor de una mamá. ¿Cómo? Si esa mamá se hubiera puesto a pensar, a ver, yo podré ponerme con un oso, hubiera dicho no. Pero la mamá, movida por ese amor y por defender a su hijo, la pudo hacer. Y yo dije, a ver, si una mujer, si una mamá puede andar así y puede arriesgarse así, ¿por qué Alejandro no? Y han aprendido de él. Entonces, por eso sí he logrado superar el miedo. Pero ya que me lo preguntas, también te voy a decir. Cuando la gente nos quiere dominar, lo primero que nos mete es el miedo. Si tú te dejas amedrentar, ya fuiste hombre al agua, mujer al agua. No te dejes amedrentar y verás que si tú no tienes miedo, esos que te quieren dar miedo no saben qué hacer y tienen que retroceder. Son cobardes. Tienen más miedo que te puedan meter ahí. Aunque parece fuera de contexto esta pregunta que también hace el colegio mercenario, pero para nada. Sabemos que en esta pregunta también es causa de la migración. Pregunta Luis Enrique Pérez Córdoba del colegio mercenario: ¿cómo podemos no seguir con esta corrupción? Tal vez hablando en el sentido de causa de la migración, que parte importante de la corrupción de los gobiernos. Tu pregunta, Luis Enrique, es muy interesante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Luis Enrique? A ver, ¿dónde te tengo que ver por ahí? Acá. Mira, tu pregunta es muy interesante. Nosotros vivimos un mundo corrupto, un país también, nadando en la corrupción. Pero cuando decimos corrupción, no nos referimos a cuestiones morales nada más. Detrás de la corrupción está el dinero, es el ídolo del momento, es el juego del gobierno. La gente busca el dinero, el ser humano ya valió, pasó a segundo término. Y Jesús nos advierte eso. No se puede quedar bien con dos señores, o se queda bien con el dinero, o se queda bien con Dios. Pero bien con Dios es estar bien con la gente. Detrás de la corrupción de nuestros políticos hay ese amor al dinero. Cuando están luchando, fíjense, por cambiar la ley, muchas veces no es cambiar esa ley para mejorar a la ciudadana, ver cómo sacar provecho. Cuando se está buscando, y esto que nunca yo no quiero cambiar a nadie, a veces soy muy controvertido, ofrezco disculpas, pero finalmente soy un cristiano y tengo que profetizar. Cuando se está buscando la tal reforma energética, yo me pregunto, esa participación del petróleo que se la van a dar a la iniciativa privada, ¿ustedes creen que les pregunto? ¿Que no van a dar a la bolsilla, al bolsillo también de los políticos? ¿Ustedes creen que no están haciendo tanto trabajo para comenzar al pueblo, ni siquiera comenzar a imponer la reforma, para darles esa ganancia del petróleo y que nada vaya a su bolsillo? ¿Ustedes creen eso? Yo no. Entonces, la corrupción se contrarresta, mi querido Luis Enrique, con el reino de Dios. El reino de Dios es sencillo, es una escalerita de valores, donde Dios, el Dios de la vida, está arriba, después del ser humano, como valor absoluto en la tierra, de atención. El último, el dinero y todo lo demás.
tiene que ser solamente un medio. Pero la corrupción no se va a superar de arriba abajo, porque al revés, como los colegios se están beneficiando. Abajo es donde tenemos que organizarnos, tomar conciencia, ir creando esas redes sociales, aprovecharlas, para ir creando conciencia y cambiar las cosas, junto con nuestros pastores, nuestros obispos, a la hora de la hora, le van a entrar. A la hora de la hora le van a entrar porque no pueden tener sus evidencias que están sufriendo sin entrar. Que la corrupción es tarea de todos, dice Miguel. ¿Sí? Y de la mano también con esta pregunta hicieron los semejantes del Colegio Mercedario. Preguntan ellos cómo empezó la delincuencia. Me imagino desde el punto de vista de la cuestión de la inmigración, cuando empezaron a hacer sus problemas de la delincuencia infiltrada del nuevo dominio. Yo creo que la delincuencia empieza cuando una persona, hombre o mujer, no recibe en el hogar el amor suficiente, cuando no se le da importancia a su persona, cuando no se le enseña con el ejemplo que debemos respetar a los demás, cuando no se respeta la diversidad, cuando dentro del hogar hay violencia de género o violencia intrafamiliar, cuando en la escuela, no se forman auténticamente las personas, cuando no se forman desde dentro al ser humano para una convivencia social proactiva, pacífica y respetuosa. Tampoco cuando hay delincuencia, cuando la iglesia, cualquier iglesia cristiana evangélica, bíblica, budista, cualquier religión, cualquier iglesia, no se forma en el respeto a Dios y en el respeto y el valor al ser humano. Ahí es cuando empieza la delincuencia. La delincuencia no es que unos chamacos salieron mal y otros buenos. La delincuencia es la prueba de que la sociedad está fallando. Y la respuesta equivocada es llenar de cárceles las ciudades y llenar de gente en las cárceles. El año antepasado, en 2000, me parece que 11 o 12, yo estuve en Coatzacoalcos y me acuerdo que algo que escandalizó a muchas personas, entre ellos a Felipe Calderón, que desde los tiros, pero también en la casa de Chapultepec, dijo que no estaba de acuerdo con lo que yo dije. Fue esto. Allí en Coatzacoalcos, donde se hacía, se siguen haciendo protocolos y todo, ahí yo pedí perdón a los Zetas. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿No se acuerdan? Yo pedí perdón a los Zetas. ¿Pero por qué pedí perdón? Pedí perdón no por lo malo que hacen, pues es el cártel más sanguinario, más cruel, más inhumano y ciego que jamás hemos conocido, sino pedir perdón porque antes que victimarios son víctimas, porque estos adultos de hoy no nacieron así, fueron niños que nacieron bien, nacieron limpios, sanos, pero no los salvó ni su familia, ni la escuela, ni la iglesia, ni el gobierno. Entonces son víctimas, son monstruos que nosotros mismos hemos creado. Y esto fue lo que no le gustó a los que son responsables de todas estas instituciones. Son 3 preguntas o 4 que van en la misma línea. Pregunta, ¿cómo se podría cambiar esta cultura ilegal? ¿Cómo se podría cambiar esta cultura ilegal en la que se vive desde la etapa de la adolescencia? Eso lo pregunta Salomón del Colegio Mercedario. Más o menos te dejo otras preguntas para ¿por qué algunas personas apoyan esta cultura en la que vivimos? Como dicen los jóvenes del Colegio Mercedario. Y una pregunta similar de Juan Barrera González. ¿De qué
manera podemos transformar a los jóvenes hoy cuando hay conformismo, modernidad? ¿Cómo hacer un lado del egoísmo? Son preguntas que son similares. Permítanme volver otra vez a mi referencia. Mi eje, mi referente es Jesús. Él decía, hablaba de la ley, y decía que la ley, para que sea buena, la ley para que sea aceptable, tiene que estar al servicio del ser humano. No es el ser humano, no es el hombre o mujer, el que tiene que estar al servicio de la ley, de las instituciones y de todo lo demás. Es al revés. Las instituciones, las leyes y todo deben estar al servicio del ser humano. Deben garantizar la vida, deben garantizar la paz, la convivencia, la justicia, etc. Entonces, cuando hablamos de Estado de Derecho, aquí en México, un Estado tan corrupto como el que tenemos que hablar que la ley tiene dos raseros. Uno, para los pobres y otro para las personas ricas o importantes o extranjeras o con influencia. Y un ejemplo es lo que acabamos de ver apenas hace unos días con el maestro Alberto Patristán, un maestro socil, que ustedes deben haberse dado cuenta de su historia. Es un maestro que es totalmente inocente, que no estaba en el lugar de los hechos hace 13 años, cuando lo metieron en la cárcel y le dieron 60 años. Su proceso es totalmente irregular. Cuando estaba al borde de gobernador de Chiapas, ¿verdad? Y unos magistrados que eran vergüenza. Estas personas dijeron, no, sí, querían buscar ya quién se las hiciera, si no quién se las pagara. Y entonces lo metieron a él en la cárcel. Le han cargado los puntos. ¿Por qué no lo soltaron? La comunidad nacional e internacional está enojada, está agraviada. Yo increíble. ¿Por qué no lo soltaron? Porque de haberlo soltado, hubieran tenido que reconocer su error y hubieran visto toda la claca que hay en esos tribunales de justicia. Y hubieran visto toda la corrupción que hay y que ha habido en este mundo de política pública, sucia, donde no hay separación de poderes, hay colusión de poderes. Todo eso era. Entonces, creo que digo, pues sí, es culpable y se quedó. ¿Por qué hicieron eso con Florencia García? ¿Por qué no hicieron eso con nuestros narcotraficantes que salen de la noche a la mañana? ¿Por qué no hicieron eso con Raulito? ¿Por qué no hicieron eso con Raúl Salinas de Gortari? Nada más faltó que México usted les pidiera perdón y lo desagradaban, usted perdón. Dense cuenta la porquería de aplicación de la ley que tenemos en México. Entonces, no, esta ley en México no está al servicio de la justicia ni de los pobres, mucho menos de los indígenas. Está al servicio de los poderosos, de los políticos, de los ricos y de sus compadres. Respecto a... Miren, hay un status quo que yo estoy diciendo exactamente eso. Esa nata de políticos corruptos, ese sistema, ¿verdad?, corrupto que le llaman primato, es diferente al PRI. El PRI es un partido como todos que tiene derecho a existir, pero el sistema que creó el PRI, yo le llamo primato, es esa nata corrupta que no podemos superar. Es una combinación de corrupción, de ambiciones, de compadrazgos, de nada que no quiere mover la justicia y donde estamos fastidiados porque vivimos como cautivos de ese status quo. ¿Cómo podemos salir de eso? Pues despertando, hablando las cosas como son, perdiendo el miedo, diciendo las cosas como son y haciendo un crecimiento en la conciencia, platicando con nosotros. Antes había solamente la prensa y la callaban cuando querían, no la compraban cuando querían. Hoy tenemos redes sociales. Hoy sabemos que por hablar de una persona
pero surgen más guerreros, más luchadores, más personas que no estamos dispuestos a callarnos porque no tenemos miedo. Entonces, yo creo que la formación de la conciencia es el camino. Organizarnos, perder el miedo. Yo creo que es un ejemplo. Miren, los que tengan la oportunidad, insisto, vean en YouTube está este ejemplo que nos ha dado Tepalcatepec. Tepalcatepec es la costa de Michoacán. Allí en Tepalcatepec estaban los cárteles, como han estado, y a la gente la tenían a su lado. Estaba atemorada la gente. Y llegó el momento que le decía, ¿sabes qué? ¿Qué quieres hacer? ¿O quieres los animales? Me gusta tu camioneta, ¿vale? Con todo y porque reclama. La gente no tenía más que dársela. Vivían prácticamente para ella. Pero donde les dolió ya, insisto, ayer lo dije y lo vuelvo a decir, fue cuando empezaron a decirle, ¿sabes qué? Viene por tu esposa. Y la voy a llamar. Y ven preparando a tu cabaña, la quiero bañadita, porque esa sí va a durar conmigo más tiempo. Y se la regresaban en la mamada. Cuando ya les tocan a los seres queridos, es ahí donde empezaron a reaccionar, empezaron a platicar, empezaron a organizarse, empezaron a hacer un grupo de autodefensa. Y yo digo que no, corrieron a la gente. El problema tuvo cuando después regresa el Estado a través de los organismos de seguridad a salvar a la población. Y otra vez vuelve a dejar indefensa porque le quitan las armas y era el Estado de Derecho. Y entonces ni el Estado ni tampoco la población se puede autodefender. Pero nos dan un ejemplo, véanlo por favor. Yo se lo recomiendo a un doctor que está narrando todo esto, muy valiente el doctor. Y así como eso digo, sí se puede todo lo demás. Preguntan, padre, ¿cómo es tratado el transmigrante que cruza por nuestra patria? ¿Cómo es tratado aquí en nuestro país? También, ¿cuántos migrantes salen de México? O sea, de un cálculo. Si cuántos migrantes salen de México buscan una mejor vida en otros países. ¿Y por qué le llaman al tren donde se suben los migrantes la bestia? Es injusto llamarle al tren la bestia, porque es un gran invento que nos comunicó, es un gran invento que nos ahorró muchas distancias, hace otras culturas, favoreció la mercancía. Es una maravilla. El tren es una maravilla. ¿Sí? Es un instrumento que se usa sobre otro gran invento que es la rueda. La bestia, le decimos, cuando nosotros usamos mal esa bestia, cuando ocasionamos por la delincuencia organizada, por las malas prácticas del gobierno, orillamos a esas pobres hermanos y hermanas a que se suban a un orden de carga que no está hecho para llevar personas. ¿Sí? Eso es. Por otro lado, también digo que los transmigrantes son personas que solamente vienen del sur, pero están pasando por nuestro territorio mexicano y lo único que quieren es ir a buscar trabajo a Estados Unidos. Ellos son trabajadores internacionales, son pobres, son nuestros hermanos del sur que hemos tratado tan mal y que el Estado mexicano ha tratado de quererlas con desprecio, que no ha sabido valorar ni gobernar. Hemos sido sumamente mesquinos con ellos. ¿Cómo podemos tratarnos como Jesús? A nosotros sabemos que la Iglesia se conoce desde el Papa Benedicto XVI, también Juan Pablo II, Benedicto XVI y este Papa no se diga, Francisco, reconocen en los migrantes la presencia de Jesús. Ahí está Jesús, una presencia tan sagrada y tan real como la misma Eucaristía. Son presencias benditas. Hay mucho por hacer. Esta mañana yo me reuní con el decanato de San Pablo, ¿no? San Felipe de Jesús, perdón. San Felipe de Jesús platicaba con los padres y ¿saben qué? Se comentó esto. Híjole, ¿por qué se cerró la casa del migrante de Veracruz? Y
y ahora es una librería. Yo decía, tranquilo, ahora quizás es mejor que sea librería, porque está en el centro y está prestando servicio, pero lo que ganas a lo mejor no lo llaman tanto ahí. Pero es necesario, si ya se da un espacio para ello, abramos todas las parroquias y las casas también, porque déjenme decirles que la ley nueva, la de 2011, dice que si una persona, cualquier persona, reside en su casa, migrante, aún sin documentos, no comete delito, siempre y cuando no lo haga por cuestiones de lucro. Si no cobra, si no negocia con eso, es una ayuda humanitaria y está perfectamente permitida en la ley. También podemos transportar personas, las podemos transportar siempre y cuando no cobremos. Si es por ayuda humanitaria, no hay problema. Podemos llevarlas a los hospitales, podemos llevarlas al Ministerio Público, podemos llevarlas donde sea. Con mayor razón, en la parroquia debiera ser, todas las parroquias, debieran ser espacios naturales donde recibir esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo en el 25, fui migrante y me recibiste, o fui migrante y no me hospedaste. Dentro de la misma línea, pregunta Samuel del Colegio Nacional, ¿por qué las personas que pasan a las migrantes son extorsionados? Yo ya les expliqué que detrás de todos estos atropellos a los derechos humanos está el dinero. Es que ese es el Dios que le rendimos culto cuando buscamos lo económico y sacrificamos en su culto a nuestros propios hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento? Estados Unidos ya se privatizó todo, es a donde nos quiere llevar. Todo está privatizado, todo, hasta las cárceles ya están privatizadas. Hay empresas que se encargan de administrar las cárceles. Y Estados Unidos está haciendo gran negocio con las personas cautivas, con los internos, los presos. Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del mundo. Tiene el 25% de toda la población carcelaria mundial. Y el 65% son migrantes, son latinos, son hispanos. Algunos son de color, gente de color, y algunos muy pocos son. Entonces, detrás de todo esto, de las extorsiones y de los secuestros, es el dinero. ¿Qué tan ciega no han dado a estos hermanos de la delincuencia organizada que han tomado lo más sagrado de la vida del mundo como una mercancía? ¿Qué es si no esas personas que roban a nuestras hermanas, muchachas jóvenes de la Cruzana, estudiantes de la Cruzana, que salen de las escuelas y se las llevan? Y se las llevan para prostituirlas, para tratarlas. Y saben muy bien la mamá que no es cierto que ellas hayan ido con el novio, como le dicen las autoridades. Es que su hija, pues a la mujer andaba con el novio. Es que ustedes no se dan cuenta, ustedes como mamá están en la luna, no se dan cuenta de nada. Espérense, tenga paciencia, a ver cómo anda tu vuelta y le trae un chamaco y va a estar contenta con la abuela. Tantas tonterías le dicen a la mamá, y la mamá sabe perfectamente que no, que están en la delincuencia organizada, saben que están tratadas, son personas que van a la trata, eso lo saben. A los que están poniendo sus preguntas, las estamos clasificando por temas, no como llegan. Por si no ha salido su pregunta, no es porque no la queramos sacar, es que vamos clasificándola por temas. Padre, pregunta, ¿es en realidad la pobreza el factor número 1 para que las personas se migren?
sí es el factor número uno, pero no el único. También hay causas sociales, violencia entre familias, violencia estructural, violencia de Estado, por comisión. Pero sí deben saber que el sistema neoliberal capitalista en el que vivimos ya no, si es que una vez lo hizo, no garantiza la vida, las oportunidades de la gente. Es este sistema que, como su nombre lo dice, dice capitalista, está hecho para acumular capital. Y yo voy a decirlo de una manera muy práctica. Es como si 2 o 3 personas estuvieran cubiertas con la vista única y poco a poco desde la orilla se ven brillando hasta que los demás se quedan sin nada. Así pasa con el capitalismo. Está hecho para acumular el gran capital. Por eso, un 25% de las personas en el mundo, hay que decir que es el 1%, el 1% tiene la mayor parte de la riqueza, pero con ese dinero manda también lo político. El capital financiero manda a la política. El mismo presidente Obama, que es el presidente del país más poderoso del mundo, y pudiera decirse en cierto sentido que es el hombre más poderoso del mundo, no se manda a sí mismo, lo manda el capital. El capital, el dinero y los adoradores de ese dinero. Por eso conviene tener esto claro para saber que la principal causa sí es la inmigración forzada, porque en su lugar de origen ya no encuentran oportunidades. En concreto, ¿qué pasó con Centroamérica? Con estos lugares, estos países, sobre todo de Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala. Las compañías norteamericanas, las transnacionales, llegaron con complicidad de los gobiernos centroamericanos, de repente se apoderaron de toda la producción del café, de las frutas, del maíz, de todo lo que producía esa región y la fueron exportando. Las ganancias se las llevan al exterior, no las van a invertir para dejarlas salir, no las van a dejar. Si igual va a suceder con nuestro petróleo, si les damos el petróleo, ese 1% va a seguir enriqueciendo más todavía a costa de nosotros y obviamente también la clase política que se va a beneficiar sacando su mochada del pastel, su rebanada del pastel, y esto va a generar todavía más emigración forzada económica. Ahora pasamos, Padre, a su persona y a su trabajo. Son varias preguntas. Padre, preguntan, ¿cuándo inició su obra de ayuda a los migrantes? Si podría comentar algo de su trabajo con ellos. Preguntan, Padre, ¿qué lo motiva a proteger al migrante? Y le preguntan también, ¿por qué arriesga su vida si otros no la arriesgan? Si usted ha tenido amenazas a su persona o a su familia, y preguntan también qué pasó con las amenazas que le hicieron de que usted saliera del país. Y dicen, queda claro que el Señor le da fortaleza, pero ya no dejaron en paz. ¿Y cómo le hace para seguir adelante con su apostolado con los lugares? Bueno, primero quiero decirles que lo mejor de mi vida lo he dado después de los 60 años. Yo tengo 68 años de edad y lo mejor de mi vida no es nada más que la mentira que uno ya de los 60 para arriba no lo tiene para nada. Mentira. Dios no necesita ni juventud ni personas muy inteligentes ni muy preparadas. Puede aceptar cualquier valor. La única condición es la disponibilidad. Ustedes se fijan aquí en mi cruz, una cruz que es como si se ven
quiere significar el Dios que nos amó primero, que toma la iniciativa, Él siempre toma el primer paso hacia nosotros. Hay un librito aquí que no es el de la casa. Este librito significa la disponibilidad. Yo creo que lo que Dios quiere de nosotros y nosotras es que estemos dispuestos. Es lo único que quiere. No le importa si somos muy inteligentes, si fuimos muy buenos o muy malos, si le costamos mucho trabajo. Yo digo, a Magdalena le sacó 7 demonios, pero les juro que por lo menos conmigo van 14. Le he costado mucho trabajo a todos los que estamos, o sea, es la disponibilidad. Después, ¿qué me motiva? Una actitud, por supuesto. Miren, el modelo de Jesús, yo veo ahí un chavo, joven, para mí un joven, maravilloso, un joven valiente, creativo, sumamente creativo, original, que hace su propio camino y que nada contracorriente. Que tiene un valor civil muy grande, como hombre, ¿verdad? Entonces él supo defender lo que valía, defender a su padre de las calumnias de ser un Dios castigador, un Dios que destruía todas esas mentiras, defendernos a nosotros, a nosotras, defendernos, diciendo que éramos los más valiosos. Un hombre que tuvo muy bien puestos los pantalones, aunque nunca los haya usado, pero fue muy valiente de verdad y él me motiva. Yo una vez les he comentado, pero a veces es un poco malhablado, ustedes me perdonan, ¿verdad? Y yo también, porque estoy en Veracruz. Fíjense que a veces llegaba yo a mi cuartito y yo luego en una máquina desde hace años. Llegaba yo llegué y llegué pensando en él porque yo me acostumbré. Dije, si yo sufro, yo tengo que hacer justicia y a veces me abre la sangre por tantas injusticias que veo y me duele lloro por el sufrimiento de la gente. Me pongo a pensar, si yo que soy un simple mortal y soy padre, me duele cómo estás tú, que viste la vida con nosotros. Y yo platico con él y le digo una noche, apagué la luz, y era como las 11 de la noche, y en mi hamaca estaba platicando con él. Perdónenme la palabra que voy a usar, pero así ya. Le digo, amigo, Señor, qué chido que me quieren aquí. Mira, a mí, al menos, yo tengo derechos humanos, a mí me dan premios, a mí me falta la prensa, pero aquí, Señor, ni prensa, ni derechos humanos, ni reconocimiento, ni nada. Y tú estuviste con todo el mundo en contra. ¿Cómo no admirar a ese Jesús? ¿Cómo no admirar, cómo no aprender de él? Más bien, a mí me sale una incógnita. No me cabe en la cabeza cómo es posible que teniendo un referente tan claro en los evangelios, nosotros leamos al revés. ¿Por qué no somos como él? No sé, pero deberíamos de ser como él, de verdad, ¿o no? Ahí está, a mí no me crean, pero vean, aquí están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no se les va a ir. Díganle, la fiesta se forma en el mundo, a mí es lo que me motiva. No me motiva y se van a asustar, escandalizar. Yo admiro mucho a mis hermanos santos y santas, los admiro mucho, pero no soy mi modelo. Mi modelo es Jesús. Yo tomo buen ejemplo de ellos, pero nada más. Cualquier persona que me hable de la santidad de Dios en sentido de servir a sus hermanos, ayudarlos, es mi ejemplo, pero mi modelo es Jesús. Y termino con esto, porque al final la vida, porque Jesús me ha enseñado que lo más importante de este mundo es la gente, y créanmelo, no saben cómo las y los disfruto. Yo nunca me siento solo. Yo no conozco lo que es la soledad, no sé qué es la soledad, porque donde quiera que voy hay gente, hay seres humanos, y me pongo a platicar con ellos. A mí no me importa si piensan de una manera diferente, si son de una religión o son de otra, si son heterosexuales, homosexuales, transexuales, o saben qué rayos sean, ¿verdad? A mí no me importa, son seres humanos, y si es una diversidad, yo sé que Dios está con ellos. Son mundos muy desconocidos para mí, tan graves, que
que no puedo estar disociar con prejuicios, con juicios y mucho menos con exclusiones. No puedo. Si Jesús me ha enseñado que yo la vida por ellos, ¿cómo no voy a entrar con mucho respeto, por la puerta, quitarme los zapatos y con un diálogo entrar conmigo? Las amenazas finalmente no me importan. Sé que ahorita mismo, aquí en Veracruz, ¿verdad? Me decía mucha gente, ay, no van a Veracruz, como no voy a ir, ¿sabes? No voy a Veracruz. Ahí me indigna, ahí voy a estar. Pero ¿qué tal si la última vez no puedo? Me tocó, pero voy a estar con gusto. No tengo miedo. Puedo tener todas las amenazas que quieran. Decía Jesús, no me calmero a los que matan el cuerpo. Matar el cuerpo ya no puede hacer nada. Tengan miedo a los que matan el alma, a esos que los van a corromper con el dinerismo, que les van a hacer creer que es más importante el pinche dinero que sus propios hermanos. Las últimas preguntas antes de pasar al otro tema, que son bastantes preguntas sobre la mujer. Pregunta Salomón, ¿por qué la migración hace que el hombre se convierta en ciego de pensamiento y se convierta en un ser avaro? También dice Rossi, ahora me imagino que hablando de las parroquias se deben de abrir, los migrantes ahora cierran las puertas de las iglesias. Edgar Galán de la parroquia Santana, ¿qué mensaje nos traes hoy? ¿Qué mensaje nos traes hoy? Y también preguntan si ha tenido alguna experiencia con María, nuestra Madre, en este apostolado. Al contrario, yo creo que la migración nos da luz y nos da la vista, nos da una visión. Dice que cuando ustedes y yo nos han metido una visión de las cosas, que es una interpretación de la realidad, ¿sí? Y en base a esa visión actuamos. Nosotros sabemos que la migración es como un foquito así que va pasando transversalmente y que va iluminando todas las realidades. O si quieren, es como un espejo que nos desnuda y que nos enfrenta a nuestra propia realidad. Yo digo que al contrario, la migración está echando en cara a la gente que vive para tener, que no camina, porque vive apegada a sus cosas. Y nos está diciendo que no, que hay una experiencia de traslado, de camino por la vida, que nos deja libres con una espiritualidad del camino. Nosotros sabemos que somos caminantes, somos espirituales por eso. Y también, pues, quiero decir que en esta dinámica, ¿verdad? No me lo preguntaron, pero la mujer tiene un papel muy importante. María, para mí, tiene un papel extraordinario. Yo no idealizo a María. Yo no la pongo simplemente como algo ideal, casi inhumano. ¿Saben qué? Yo la he llegado a amar muchísimo y la he llegado a mirar, porque me la imagino una mujer del pueblo, una mujer extraordinaria, porque fue elegida entre las mujeres. Dios Padre tenía que escoger a una mujer, ella fue elegida, chamaquita, una jovencita, fue elegida, y miren, por todo que era la palabra de Dios, salía de todos por agua y platicaba con sus paisanos, con sus compañeros, y también hacía comida, y también se casaba, y también una vez a la mejor yo como José, porque es lo normal, ¿verdad? Pero qué mujer tan extraordinaria, imagínense, fue capaz, oigan bien, fue capaz ella primero que nada, y luego ella solita, sin José, de lograr la vida de Jesús. ¿Cuántas veces no se quedó María solita, la mayor parte del tiempo, con Jesús? Desde que era chiquito, desde caminando en los pañales o lo que sea, ella sola. José estuvo trabajando. Ella tuvo que cuidar que no se le cayera, que comiera bien, después salía a jugar, pues tantas cosas que pasaban, ella logró que creciera ya sin José.
Y ella, ustedes creen que es fácil explicarle lo que ella tenía. Ella mejor que nadie sabía que no era fruto de ninguna relación humana. Y ella supo guardar todas esas cosas de su corazón en silencio porque no las podía explicar. Y aunque las hubiera podido explicar, alguien hubiera creído y hubiera tenido palabras para poder escribir su experiencia de ser, siendo una mujer como todas, la madre de Dios, la madre de Jesús, sino que no. Yo ya la quiero mucho y quiero decirles que para mí es un misterio precioso de ser esta mujer. Y les voy a decir algo que a la mejor algunos no les va a gustar. Nosotros en nuestra sociedad seguimos siendo machistas, ¿sí? Seguimos siendo machistas, pero antes que Jesús naciera, Dios Padre optó por la mujer y la escogió y le encomendó la tarea más extraordinaria que ningún ser humano ha tenido en la historia, ser la madre de su hijo. Fue una mujer. ¡Qué confianza! Oigan esto. ¡Qué confianza no tendrá Dios en las mujeres que entregó en custodia a su único hijo? Y díganme, ¿cumplió o no la mujer? ¿María cumplió o no cumplió? Ahí está la mujer. Ella cumplió. Entonces, ¿cuánto vale la mujer como para que no la reconozcamos nosotros? ¿Por qué Dios le eligió a ella para que fuera madre del Salvador? Y cumplió, porque defendió el cruz hasta el final. ¿Por qué nosotros no la dejamos entrar en todos los espacios de la sociedad y de la iglesia católica? Primero con el tema iniciado de la mujer, que pedí a Lumex pregunta en esta área de la moralidad humana, siguiendo a Jesús. Padre, ¿cómo considera el papel actual de la mujer en el amor al prójimo? Y también dice que es interesante saber que Jesús le dio mucho realce a la mujer, pero hoy en día la iglesia no le da esa misma importancia. ¿Por qué? Pero es Padre Alejandro, muchas felicidades por su disertación sobre Jesús migrante. Nos preguntas primero, debemos entender que nuestra iglesia tiene que voltear a las mujeres para ocupar puestos de decisiones como sacerdotisas, obispos, cardenales, papisas. Créanme que nuestra generación, ¿cree usted que esta generación sería testigo de ese cambio? Es bastante interesante lo que nos preguntan. ¿Cuál es el papel de la mujer? Yo insisto, el papel de la mujer, por su propia naturaleza, es la vida, es el amor, es la justicia, es la misericordia, es la mirada, todo es todo, de verdad. Y cuando la mujer no sale así, es porque la hicieron así. Ella no era así, la naturaleza no es eso. La mujer, el papel de la mujer es lo más grande del mundo. Hoy el mundo está en crisis, nuestra iglesia católica está en crisis desde hace muchos años, y no va a salir hoy ni el mundo, ni México, ni la iglesia católica sin la participación plena de la mujer, plena de la mujer. Miren, una prueba más grande, la familia mercedaria, que en estas noches que hemos estado aquí, hemos estado 2 noches, la mayoría son mujeres. Y miren qué bien, salimos noches, ellos tienen que ir a una hora y por no se van a qué cosas. Pero aquí están, y son las de todo el que están organizados. A ver, los padrecitos son los que hubiéramos hecho sin ellas, seríamos unos perfectos e inútiles. ¿Sí? Las mujeres. Entonces, ¿por qué no la iglesia? Miren, yo quiero contarles esto. Nuestra iglesia católica
está juzgada por Cristo, es divina, pero también es humana. Tiene procesos en la historia. Y esa historia es muy larga. Nosotros estamos atorados con una pequeña cosa que se tiene que resolver: la exclusión de la mujer. ¿Por qué? Si Jesús no la excluyó, ¿por qué la jerarquía fue así? ¿Por qué Jesús le dedicó tanto tiempo y la hizo discípula y apóstol, ¿verdad? Y era testigo de la vida nueva de la resurrección? ¿Por qué la iglesia no? Yo he estudiado mucho esto, he reflexionado y encuentro una explicación. Una, habrá muchas. Miren, en el año 49 tuvimos el primer reto para la Iglesia Católica. El año 49 es el primer concilio que se considera como el hito de la Iglesia Católica, cuando de la Gran Antioquía, hoy en Turquía, a Rita de Siria, ¿verdad? Viene Pablo y Bernabé y a través de algún otro Pablo bajan a Jerusalén a consultar a los 12, ahora con San Matías. Y le van a preguntar, fíjense que, a ver, allá tenemos a muchas personas que son de origen griego, ¿verdad? Helenistas, que son de otras culturas, de otra forma de vivir, pero que tienen la misma fe cristiana. Entonces ellos están preguntando si es necesario para seguir a Jesús seguir con las costumbres judías. O sea, si dejamos la cultura judía, seguir a Jesús. Tenemos que aprender todas las costumbres judías, como ellos nos acostumbran, para ser cristianos y seguir a Jesús. O se puede romper esta matriz y entonces ser de cualquier cultura en la fe católica. Estuvieron discutiendo mucho, porque imagínense, ellos no reconocieron en ese momento otra forma de ser cristiano que no fuera la judía. ¿Me explico? Pero la costumbre judía no podían separar con una raya lo que era costumbre y lo que era de verdad voluntad de Dios. En otras palabras, lo que era la enseñanza de Jesús. Jesús luchó contra las costumbres, dando ejemplos diferentes rompiendo esquemas, pero no podía quemar procesos. Él no puede vivir por sus apóstoles y sus discípulos. Él tiene que estar atento a los cambios que se ven en su conciencia. Se preguntó entonces, a ver, la circuncisión, ¿qué es lo que hace que el hombre, la mujer no cuenta, el hombre sea tomado en cuenta en la religión judía? Es como su bautismo judío, es necesaria la circuncisión para seguir a Jesús, y dicen no. Es necesario seguir ese sistema de prohibición de alimentos puros, alimentos impuros, para seguir a Jesús según la costumbre judía. Dijeron no, pero se les olvidó un pequeño detalle. Se les olvidó preguntar en ese momento: para seguir a Jesús es necesario seguir con la tradición patriarcal machista de los judíos. Ahí no preguntaron nada, ¿sabes por qué? Porque para ellos el ser machista, el ser patriarcal es lo más natural. Por eso los escritores sagrados son los hombres, y su versión hará desde los hombres. Es una visión de género. Entonces, hay verdad revelada, sí, hay verdad revelada, pero con un revestimiento cultural machista. Jesús quiere romper eso, pero no puede. No puede hacerlo porque tiene 3 años. Y lo que han hecho durante tantos años las mismas mujeres y los hombres, formar así a los hombres, a los apóstoles, a los discípulos, no se puede quitar en 3 años. ¿Sí me explico? Por eso Jesús les dice: miren, yo me voy a ir, yo no voy a dejar solo, pero les voy a mandar el Espíritu Santo. Él les va a enseñar lo que yo les he mandado. El Espíritu Santo tiene todos los siglos y milenios del mundo para irles enseñando. Para mí, que este momento, el tiempo de los derechos humanos, en que podemos ver a las mujeres como están, todo ese movimiento fantástico de emergencia femenina, ahora sí la Iglesia Católica puede decir: hagámonos esa pregunta que deberíamos habernos hecho desde el año 49 y que no resolvimos. Hagámonosla.
digamos, para ser cristiano, para ser católico, es necesario excluir a la mujer. Y hoy nos podríamos contestar que no. En 1974, el Papa Pablo VI se preguntó eso. Fíjense, el Papa Pablo VI, para mí un Papa extraordinario, y nombró dos comisiones, una de teólogos y otra de lingüistas, ¿verdad? Para que resolvieran esto y les preguntó, a ver, especialistas teólogos, especialistas escrituristas, díganme si hay algún documento, algún argumento de base para excluir a la mujer de todos los espacios de participación en la vida de la Iglesia. ¿Hay algún argumento que justifique plenamente con base la exclusión de la mujer? Y ellos dijeron, no. Pero ¿saben qué? No se pudo hacer nada, y qué bueno, porque en este momento todavía no había habido tanta conciencia como la hay ahora. ¿Qué tal si el Papa dice, sí, como no, ándale, en ese momento no hubiera sido una división en la Iglesia? Y hubiera pasado lo que pasó con aquella persona que un esposo le estaba sonando a la esposa, ¿verdad? Y se mete el otro y le dice, ¿y tú por qué no tienes el medio de pegarte cuando yo quiera? ¿Cuál es el problema? Por eso es como pegarte con el esposo, capaz que hubiera sido así en ese momento. Hoy estamos en otros tiempos. Para mi punto de vista, para mi modo de pensar y de ver, basado en Jesús, en Jesús, en un teólogo, en Jesús, en la práctica de Jesús, yo digo que sí, que vamos a llegar a ver mujeres presbíteras, no sacerdotisas, es despectivo, presbíteras, mujeres obispas, cardenales, si es que no existe el cardenalato como príncipes de la Iglesia. Y también mujeres, claro que sí, pero por favor, quítense de la cabeza una mujer papa en el Vaticano, en el trono, con todos los atuendos, demasiado bien horrible. Este papa, el papado se va a transformar también. Tendrá que ser un jefe de misión, un jefe de campo, que salga a las periferias de todo el mundo, que tenga sucesos en todos los continentes. Una persona más joven que tenga que checar cómo se está llevando el estado de misión en todo el mundo de la organización, cómo se está llevando la actuación profética de la Iglesia, cómo se está llevando el compromiso social que nace del Evangelio y de las enseñanzas de Jesús. No lo vamos a ver, definitivamente no. Yo creo que no, esta generación no. Tendrá que pasar no sé cuántas para que sea un proceso. Yo termino diciendo esto. Nuestra iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Está caminando, pero camina lentamente, porque dentro de ella habemos todo tipo de personas. Somos una unidad en la diversidad. Todos cabemos. Necesitamos de gente muy conservadora, de esa que no quiera caminar, para que también modele un poco aquellos que nos quieren llevar caminando y corriendo. Habrá otros en el centro que se queden, que los niños sí esperen. Mi obispo, no mi obispo, el mucho apostólico, ya se lo sabe, el mucho apostólico, el Cristo Fiel, a mí me hizo una representación de lo que era la iniciativa. Yo digo, hay unos en la iglesia que tienen así como muy rápido, hay otros acá que no quieren caminar. Entonces, ni vamos a hacer esto, ni vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Sí? Aunque sea despacito, pero ahí todos vamos a caber. El problema está, y yo ya no lo voy a ver ahora, en que quienes tienen la decisión de respetar la diversidad lo hagan de verdad. Y que no quieran imponer como antes sus criterios, que respeten la diversidad. Y entonces, si seguimos procesos normales, nos vamos a ir acomodando solitos en el camino. Para que todos sepan que fueron escuchados, voy a hacer las últimas preguntas. Esa pregunta que, pues, ¿qué tan grande es la pobreza de los migrantes que se juegan la vida?
que todo esto le atañe a toda América Latina. Después hacen una pregunta sobre la cuestión de que nos quieren quitar el petróleo. ¿Qué se puede hacer para que no se privatice? Por eso los ejemplos hasta el final. Dice Mahatma Gandhi, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina usted de que cada país tiene el gobierno que se merece? ¿Cree usted que la fe en Dios, en su amor, sea suficiente para que tengamos fuerza para defender nuestra dignidad ciudadana? Otro tema. La lucha de los maestros no es un asunto de migración, pero es un asunto de justicia social. ¿Qué opina usted? Y también cómo participar. Eso porque es un problema de nuestro país. Como iglesia, ¿qué postura tomar si no hay suficiente información? Finalmente, los jóvenes preguntan o más bien, ¿por qué nosotros los jóvenes somos propicios a ser parte de la delincuencia? Entonces, a nivel general, ya breve minuto nada más. Bueno, si se fijan en estas preguntas, ya vemos también una diversidad, diferentes modelos de iglesias. Si se fijan, hay preocupación de algunas personas, dicen, para los menos si es que yo lo entendí, ¿cómo hacer que los jóvenes entren al lado en las iglesias? ¿Cómo decirles que tienen que entrar y participar en el modelo de iglesia que tenemos? ¿Sí? Y mientras que hay otros que están viendo la participación de ellos en otros niveles más críticos, niveles más de lucha social, como son los maestros, como es la organización ciudadana, como es el cuestionamiento y los problemas nacionales. ¿Cómo poder hacer? Nosotros aquí vemos una complementación de todos. Ya recibimos todo, hemos recibido todo lo necesario para poder luchar por un mundo mejor, por una vida mejor. Todo nos va a dar una cosa. Él no va a tomar nuestro lugar. Él no va a sustituirnos. No es un Dios paternalista. Yo creo mucho en los jóvenes y puedo decirles que los jóvenes y las jóvenes, puedo decirles que hay una gran sensibilidad, hay una gran inquietud de las jóvenes y de los jóvenes. Y que finalmente son los que tienen la clave para que cuidemos todos nuestro país. Es cierto que esta clase de políticos que tenemos hoy, los liberales capitalistas, están muy prontos a acabar de tener lo que nos queda de México. Pero les voy a decir algo, privatizar México, pensar que no van a ser así, no va a ser. Privatizar México significa vender nuestro propio patrimonio y significa ser esclavos de otros. Pronto van a ver lo que va a suceder. Y pongo un ejemplo. Hay muchísimas mineras en México. Las mineras están llegando con toda la prepotencia apoyadas a la ley de que las organizaciones, las instituciones, los apoyan, llegan y extraen la riqueza. Están dando hasta un 1% de ganancia a la población y se llevan un 99%. El oro, México volvió a ser, o es el primer exportador de plata, oro también va para allá, pero no es el oro, va a Canadá, va a otro lado, a México no se queda y las ganancias allá. Aquí no, nuestra gente sigue siendo pobre y además dividida, porque estas transnacionales son académicas y dividen a la gente, la dividen. Entonces hay que tener mucha sensibilidad, hay que organizarnos para exigir. Yo estoy siendo mediador de una compañía muy fuerte de la eólica que se llama Diosho o Gas Natural Fenosa. Y en unas reuniones con la Secretaría de Energía, con el gobierno de Oaxaca y a nivel federal, dijeron ellas que esperamos, mientras dialogamos, tengo chance un día que paren, que suspendan los trabajos de la eólica. Y contestó la representante de la empresa diciendo,
Es que no podemos suspender porque la gente perdería. Son 180 propietarios que llaman ellos, que hicieron trato con la compañía y todas las demás comunidades no aceptó. Y dicen, es que ellos perderían. Y yo me dije, a ver, ellos están ganando el 1% y ustedes el 99%. ¿Quién deja de ganar? ¿Quién pierde? Y me contestó así como lo voy a decir, pues es una empresa. Pues sí, ¿verdad? Empresa abusiva. Obviamente. ¿Sí? Finalmente, Padre, le da las gracias por sus palabras tan sabias que nos vino a dejar de parte de Antonia Chama Figueroa. El Colegio Mercedario también le da muchas gracias por este tema que nos ha brindado. Gracias por hacernos entender que el saber es crecer. Y una experiencia, dice Padre, yo fui inmigrante. Fue muy difícil pasar por la frontera, pero ahora entiendo que no se necesita irse para lograr lo que se necesita, porque la familia se separa y caminando en Cristo todo se puede aquí, ya que nada es imposible para Dios. Y también lo felicitamos por su labor, que no es fácil. Todos hablamos de Jesús y de Dios, pero hacerlo como cristiano y ser cristiano cuesta. Que Dios lo bendiga. Eso es todo lo que agradezco. Hemos disfrutado durante esta semana de grandes experiencias, de mucho saber, de mucha experiencia, y cerramos esta semana de reflexión con broche de oro por su presencia, por su perseverancia, por su constancia y por la presencia siempre fresca, alegre, combativa y alentadora del Padre Alejandro Solalinde. Le hemos dado este aplauso de reconocimiento y queremos además ofrecerle un presente que sirva de testimonio de que aquí en Veracruz tiene gente amiga que siempre estará haciendo oración por usted. También tenemos un presente para el Padre Ángel, que hoy nos ha acompañado como moderador. Y les he explicado cada noche que el presente adquiere un valor especial por estar enmarcado con el trabajo artesanal que hacen nuestros hermanos privados de la libertad en el Cerezo de Cosamaloapan. El reconocimiento dice así: la parroquia de Nuestra Señora de la Merced otorga el presente reconocimiento al presbítero Alejandro Solalinde Guerra por su participación como ponente en la primera semana de reflexión cultural mercedaria, dado en Veracruz, septiembre de 2013, alcalde mi firma y la pública Ricardo Mauricio Jiménez Pueblo, Orden de la Merced, parto de esta comunidad. Padre Alejandro. Antes de que el Padre haga la formal clausura, yo quiero pedirle, rogarle un segundito para pedirle, Padre,
a los hermanos que nos ayudaron en la organización de este evento, a la hermana Liz, que nos acompaña, pasa el corte, al hermano Manuel, que pasa por acá, al hermano Alberto, a don Mario acompaña a los del colegio, vénganse para sacar una foto. Miren, esto no es un trabajo de una persona, no es trabajo de un solo individuo, pues, no es un trabajo de nada, es un trabajo de grupo y de comunidad. Lo hicimos pensando en que todos reflexionáramos a la luz de la iluminación de gente que sabe, que se ha entregado más que nosotros, que nos puedan servir como modelo de guía, como orientadores para vivir la fe, traducir esa fe que nosotros oímos cada domingo, esa fe que se nos dice a través de la palabra, pues traducirla en vida. Tampoco aún nosotros, por nosotros mismos, no hubiésemos hecho esto. Nosotros queremos entregarle este tipo, Padre, a usted, porque hay que decirlo, párrocos femeninos, párrocos familia, a lo mejor no es una comunidad de muchas, pero sin ese ánimo, sin ese empuje, sin esa oído que nos ha dado, no podemos ocurrir. Así que, miren, por el amor de Dios, a todos que esté por ahí, pues yo voy a pedirle que nos permita entregarle esto que la verdad dice. Ayúdame por qué es ahí. Perdón. Desde la parroquia Nuestra Señora de la Tercera Portal del presente reconocimiento a Fray Carlos Mauricio Jiménez Bueno, ODM, por su animación para realizar esta primera semana de la Selección Cultural Necesaria 2013, dada en Veracruz, septiembre de 2013, lo firmamos alcalde, no una persona, sino varias personas que somos los que estamos aquí, y pues le agradecemos, Padre, ojalá esto algún día que pase el tiempo pudiera ustedes verlo allí, hay nombres en su letra, entonces y bueno, ojalá lo recuerde con agrado, porque esto no es una labor fácil. Le agradecemos, Padre Alejandro, agradecido infinitamente de todo corazón. Padre, gracias. Y a ustedes, pues quisiera yo reconocimiento para cada quien, pero la verdad es que para ustedes es el mayor reconocimiento porque se atrevieron a venir a oír todos estos temas que nosotros les hemos preparado para ustedes. Al Señor y a ustedes, gracias. Ahora sí, así como el día lunes dijimos que iniciábamos con la primera de las reflexiones, hoy fue la última, y vamos a pedir al Padre Mauricio que nos haga el favor de formalmente clausurar este trabajo. Siendo las 9 de la noche con 55 minutos y 13, 14, 15, 16 segundos, declaramos concluida la semana de reflexión cultural necesaria, agradeciendo infinitamente a Dios su amor, su misericordia y agradeciendo a Dios el don de la vocación, agradeciendo su presencia, su participación y agradeciendo a nuestros ponentes invitados, a nuestros moderadores, a todos los bienhechores, a quienes nos dieron de comer y a todos ustedes que están presentes fieles a estas actividades, de todas las que siempre les estamos proponiendo. A partir de mañana les estaremos avisando de las próximas actividades. Ya saben que aquí no nos gusta dejar que descansen mucho porque se enfrían. Gracias y declaramos concluida nuestra semana de reflexión. Que Dios les bendiga. Felicidades a todos. Y tu hermano, ¿por qué no?
Hoy toca la pastoral social. Tenemos nuestra librería, nuestra tienda de artículos religiosos, discos de Freddy Palma, muchas cosas. Vamos todos para allá.